Sí, seguimos entonces. Está por aquí Borja Nantón de Atarfil. Borja, muy bien. Un aplauso para Borja, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por aguantar hasta ahora. Y bueno, también agradecer a la organización y a Ariosto la oportunidad de estar aquí hoy, ¿vale? Y realizar esta presentación. Mi nombre es Borja Nantón y trabajo en Atarfil como ingeniero en el equipo comercial. Atarfil es un fabricante de geomembranas de polietileno, ¿vale? Somos una empresa española y tenemos nuestra oficina en Granada. Hoy, el objetivo de esta presentación es tratar de identificar, ¿vale?, las características de las geomembranas de polietileno. Ha habido otros fabricantes de otro tipo de geomembranas que han hablado de las diferencias entre las distintas formulaciones y los distintos productos, ¿vale? No todas las geomembranas de polietileno son iguales, igual que no todas las geomembranas de PVC son iguales. Como sabéis, la mayoría de los proyectos de los que estamos hablando en estas conferencias, de balsas, de vertederos, las geomembranas de polietileno son prácticamente la solución que se sigue en la mayoría de los proyectos como barrera de contención, ¿vale? Principalmente debido a sus características, como son la resistencia química, la impermeabilidad y una característica muy importante que no se comparte con otro tipo de geomembrana, el tipo de soldadura que se emplea, ¿vale? La soldadura por termofusión nos permite tener barreras continuas en las que en la soldadura tenemos las mismas características que en la geomembrana, ¿vale? Esto no sucede, por ejemplo, con láminas que se adhieren con adhesivo. Entonces, por todas estas características, ¿vale?, se están convirtiendo prácticamente en el estándar en balsas y vertederos, pero también es importante identificar las diferencias entre distintos productos, ¿vale?, entre distintas láminas de polietileno y un factor muy importante, la durabilidad a largo plazo, cómo va a ser el comportamiento de esa geomembrana, ¿vale? Entonces, ese es mi objetivo en esta presentación. Vale. Para empezar, bueno, a entender las propiedades de la geomembrana, tenemos que saber de qué se compone una geomembrana de polietileno, ¿vale? Entre el 96,5% y el 97%, ¿vale?, es la resina de polietileno que estamos utilizando. Entre un 2 y un 3% el negro de carbono y el resto son antioxidantes y estabilizadores. Como estamos viendo el porcentaje que entra de resina en la composición de la geomembrana, las características de la resina que estamos utilizando para fabricarla tienen una importancia clave en las propiedades finales del material. Por tanto, si utilizamos una resina virgen de altas prestaciones, vamos a tener una geomembrana con muchas mejores prestaciones que una geomembrana fabricada con una resina, por ejemplo, reciclada, que a día de hoy la tecnología no permite que alcance las mismas propiedades que una resina virgen. Entonces, fundamental la resina que utilizamos y las propiedades de esta resina respecto a las propiedades finales del material. Después, por ejemplo, tenemos el negro de carbono. La importancia clave del negro de carbono es atrapar la radiación ultravioleta que incide sobre la geomembrana y convertirlo en calor. De esta forma protegemos al polímero, ¿vale?, protegemos a la resina. Y después tenemos una pequeña parte, ¿vale?, que entra entre el 0,5 y el 1%, que son los antioxidantes y estabilizadores, que aunque parece que entran en un porcentaje muy pequeño, tienen una importancia vital en el comportamiento de la geomembrana a largo plazo, ¿vale?, porque la va a proteger frente a los mecanismos de degradación que vamos a ver a continuación. Uno de los principales mecanismos de degradación, ¿vale?, y cuando tenemos una geomembrana expuesta, como puede ser en una balsa, el principal mecanismo de degradación es la radiación ultravioleta, ¿vale? Es fundamental y este va a ser el factor clave de una geomembrana expuesta. Entonces, tenemos dos estrategias para proteger a una geomembrana frente a la radiación ultravioleta. Una es el uso del negro de carbono, que como he adelantado, transforma la radiación en calor, ¿vale?, la disipa. Y el otro es utilizar estabilizadores antioxidantes especiales para protegerlo frente a la radiación ultravioleta. Estos estabilizadores que normalmente utilizamos se llaman aminas impedidas, ¿vale?, o aminas impedidas estabilizadoras de la luz, HALS, ¿vale? Siguiente mecanismo de degradación, la oxidación. La lámina de polietileno en contacto con el oxígeno se va degradando con el tiempo. Aquí entran los estabilizadores y antioxidantes, ¿vale?, que estaban en ese 0,5 y 1%. Esos estabilizadores y antioxidantes
van a frenar las reacciones de radicales libres, van a frenarlas y a evitar que se degrade el material, ¿vale? Entonces, en una geomembrana de polietileno normalmente tenemos esta gráfica que representa la vida útil, ¿vale? Al principio mantenemos todas las propiedades porque tenemos los antioxidantes que nos están protegiendo a la lámina. Llegará un punto en el que nos quedemos sin antioxidantes y las propiedades mecánicas disminuirán. Esta disminución, ¿vale? La velocidad depende directamente de la temperatura a la que se encuentren las geomembranas. Temperaturas más altas, la disminución es más rápida, a temperaturas más bajas, la disminución más alta. Por tanto, cuando tenemos altas temperaturas o procesos con temperaturas más altas son más críticas que cuando tenemos temperaturas más bajas. Siguiente factor clave en la degradación de una lámina de polietileno, la resistencia química, ¿vale? Las geomembranas de polietileno de alta densidad tienen una resistencia química muy buena, de hecho es una de las razones por las que la utilizamos en contención segura en vertederos, en minerías, para contener sustancias muy peligrosas. Pero hay ciertas sustancias con las que la compatibilidad de las geomembranas es más limitada o necesitamos añadir estabilizadores adicionales o antioxidantes. Entonces, lo ideal es siempre estudiar el entorno y los factores del líquido que tenemos que contener, ¿vale? Su composición química y cómo se va a comportar con las geomembranas. Entonces, muy importante también el contacto con sustancias químicas. Y después tenemos algunos factores, como son las tensiones mecánicas y la temperatura, que lo que hacen es acelerar los otros procesos de degradación, ¿vale? Entonces, si tenemos una lámina, bueno, casi todos sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, una balsa, una lámina en coronación, la zona de coronación es la más débil, porque está expuesta a radiación ultravioleta y porque tiene la mayor tensión, ¿vale? Por tanto, hay una pequeña elongación en el material, una disminución del espesor. Entonces, la combinación de tensiones mecánicas con otros factores de degradación, como oxidación, pueden acelerarlo, ¿vale? Igual que la temperatura. Todos los procesos químicos de degradación se ven acelerados con la temperatura. Más alta temperatura, más rápida es la degradación del material. ¿Cómo protegemos a la geomembrana frente a todos estos mecanismos de degradación? Pues la forma de protegerla es utilizando antioxidantes y estabilizadores, ¿vale? Entonces, una forma de medirlo, bueno, una forma indirecta de medir los estabilizadores que tiene una lámina es mediante el tiempo de inducción a la oxidación. Y con esta transparencia o diapositiva quiero resaltar la importancia tanto del estándar OIT, que es el estándar que se suele utilizar en Europa y en España, como del HPOIT, para tener una información completa del paquete de antioxidantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas aminas impedidas, que hemos visto que eran clave para proteger a la geomembrana frente a la radiación ultravioleta, no las podemos detectar mediante este ensayo, ¿vale? Porque son volátiles por encima de 150 grados. Entonces, para tener información completa de todo el paquete de antioxidantes, necesitamos tanto el ensayo estándar de oxidación como el de alta presión, en el que bajamos la temperatura de 200 grados a 150 y aumentamos la presión, ¿vale? En el laboratorio siempre intentamos acelerar todos los procesos para que el testeo de las láminas sea lo más rápido posible, ¿vale? Por eso utilizamos altas temperaturas o altas presiones. Entonces, mi recomendación es que en todos los productos que utilicemos tratemos de localizar la información tanto del estándar OIT como del HPOIT, porque nos va a dar información del paquete completo de antioxidantes de la lámina y cómo está protegida frente a estos mecanismos de degradación, ¿vale? Es cómo puede identificar en una ficha técnica de un fabricante cómo se protege frente a estos mecanismos de degradación. Y también, muy importante, además de los valores iniciales, ver cómo se comporta tras envejecimiento en horno y tras exposición a la radiación ultravioleta. ¿Qué sucede? Esta mañana estábamos hablando de compactación en el fondo de una balsa, de las deformaciones permitidas, ¿vale? Una lámina de polietileno puede alcanzar deformaciones de 700, 800% antes de la rotura. Pero las láminas de polietileno, ¿vale?, a veces pueden experimentar un fallo que se llama por estrés cracking, que se produce cuando la lámina está sometida a tensiones permanentes, ¿vale? Tenemos una tensión permanente sobre la lámina que suele estar en torno, incluso por debajo del 30%
del límite elástico, pero la tensión es permanente. Por eso se trata de limitar las deformaciones en campo, por ejemplo, al 0,5% en Alemania, al 1%. Es verdad que muchas de estas limitaciones están hechas para láminas de los años 90 que no tenían las prestaciones que tiene una lámina en la actualidad, ¿vale? Una lámina de altas prestaciones. Pero una deformación permanente, ¿vale?, puede causar una rotura en la lámina antes de que se agoten los antioxidantes, antes de que empiecen a reducirse sus propiedades mecánicas, ¿vale? Por eso es muy importante evaluar la resistencia al estrés cracking, que normalmente la evaluamos con este ensayo, el ensayo de NCTL, ¿vale?, por su sigla en inglés. También quería señalar una nueva tendencia en la industria para medir el estrés cracking, algo en lo que se está trabajando en la actualidad, para acelerar la medición, ¿vale?, de la resistencia. Por ejemplo, si tenemos una lámina de altas prestaciones con una resistencia, por ejemplo, al estrés cracking de 1000 horas, necesitamos tener la lámina 1000 horas en laboratorio para comprobar ese valor, ¿vale? Entonces, para acelerar todo ese proceso, se está trabajando, ¿vale?, en relacionar el strain hardening módulos, que es la pendiente de la última zona plástica de deformación del material, de forma que utilizando un ensayo de tracción, que normalmente se realiza o a alta temperatura o a baja velocidad, relacionar este valor con el valor de NCTL, ¿vale?, lo que nos permitiría ahorrar mucho tiempo a la hora de ensayos de control de calidad. Y bueno, desde Atarfil pues estamos trabajando en varios grupos, estamos colaborando en varios grupos de trabajo, ¿vale?, que están tratando de implementar esto en la industria. Al final todo esto, ¿vale?, se traduce en que con datos de laboratorio, especialmente para proyectos críticos de contención segura, vertederos de residuos peligrosos, explotaciones mineras con productos agresivos, podemos utilizar todo esto envejecimiento en laboratorio para extrapolar el comportamiento que obtenemos en laboratorio a campo, ¿vale? Normalmente lo que utilizamos son altas temperaturas para ensayar las muestras, ensayamos las muestras con el mismo químico con el que van a estar en contacto, con el mismo fluido. Realizamos un modelado matemático, ¿vale?, y con el modelado matemático nos permite extrapolar los datos obtenidos a alta temperatura a temperaturas de campo, ¿vale? Algo fundamental es la durabilidad de las soldaduras y en cualquier impermeabilización. Los puntos débiles son siempre las uniones, ¿vale?, entre los materiales, con las horas de fábrica, la unión entre los paneles. Entonces, muy importante la soldadura en el resultado final, ¿vale? Al final las soldaduras son puntos críticos de una instalación. Hay que vigilar todos los parámetros de soldadura, tanto la velocidad, la presión, la temperatura, para asegurarnos que estamos uniendo las láminas sin causar daño, ¿vale? Con esto queremos resaltar que hasta ahora, ¿vale?, en la industria se realizan principalmente ensayos de corte, pelado y a veces ensayos de medición de reducción del espesor. Estos ensayos son insuficientes para medir cómo se va a comportar la lámina a largo plazo. Solo nos dan una idea del comportamiento a corto plazo de la lámina, ¿vale? Porque podemos utilizar alta temperatura y alta presión, crear un sobrecalentamiento de la soldadura que estamos midiendo, nos da bien a corte, nos da bien a pelado, pero estamos dañando la zona adyacente a la soldadura, que se llama zona afectada por el calor, y el comportamiento del material va a ser totalmente distinto al del resto de la geomembrana, ¿vale? Va a cambiar la morfología, va a tener una rotura de tipo frágil, ¿vale? Por eso es tan importante el tema de la soldadura. Hasta el momento, como no tenemos estándar en la industria, tenemos que confiar en la experiencia de soldadores experimentados, con muchos años de experiencia, que pueden identificar visualmente la fusión del material, cómo se comportan las geomembranas, ¿vale? Y tenemos que confiar en su experiencia. Pero desde la industria deberíamos de trabajar en ensayos complementarios que nos indiquen cómo se va a comportar a largo plazo la soldadura. Y bueno, para terminar, bueno, pues muy importante identificar en una obra con qué factores vamos a contar, temperatura, sustancias con las que va a estar en contacto la lámina, si va a estar expuesta, si no va a estar expuesta, ¿vale? Qué vida útil requerimos,
No es lo mismo que vamos a tener una aplicación para 3 años, algo temporal, o si estamos hablando de un vertedero que tiene que cumplir con una vida útil de 100 años. ¿Vale? Y en base a todos los requerimientos, a los ensayos de laboratorio, deberemos seleccionar el producto adecuado o incluso podemos crear un producto específico para una aplicación, ¿vale? Con paquetes de estabilización especiales para cada aplicación, que es un poco en lo que está trabajando, ¿vale? Attarfield desde hace unos años en el I+D. Entonces, para aplicaciones muy específicas de minería, con altos pH o con pH bajos, tenemos paquetes de estabilización especiales y geomembranas específicas para ese tipo de contención segura. Y eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo.